Buenos días, tardes o noches, el día de hoy voy a hablar sobre la materia. Este en sí es un tema fácil pero un poco extenso, así que tal vez podría tener una segunda parte, no estoy muy seguro, pero aún no se me quitan las ganas de seguir enseñando, así que sin más palabrerías, comenzamos. En pocas palabras, la materia es de lo que está hecho todo, es decir, que todo lo que podemos ver es la materia. Un simple ejemplo de esto es que, si tú agarras una piedra, esta es materia; si tú agarras algo de agua también es materia, solo que a diferencia es que el agua está en estado líquido y la piedra está en estado sólido. Al hablar de la materia primero se tendría que hablar de los estados de la materia, y las propiedades de la materia, entre otros temas, pero el día de hoy solo hablaré de los estados y las propiedades de la materia, así que, sin más cuento, comencemos. Existen tres estados principales de la materia que son el sólido, líquido y gaseoso. Hay otros que no son tan mencionados, pero están, como el plasmático, el condensado de Bose-Einstein, el condensado de Fermi, entre otros, como el supersólido u otros que están como posibles estados de la materia como el superfluido, el cristal líquido, la materia fuertemente y débilmente simétrica, que hacen que el tema se complique mucho más, pero solo hablaré de los tres estados principales y algunos ejemplos del estado plasmático. En fin, aquí voy. 1. El estado sólido. El estado sólido es el estado que se caracteriza ya que, como su nombre lo dice, tienden a ser sustancias rígidas, ya que sus moléculas están bien unidas entre sí por la fuerza de cohesión. Hay que tomar en cuenta que la fuerza de cohesión es la fuerza que hace que las moléculas estén unidas, mientras la de repulsión hace que las moléculas estén separadas, cosa que no está muy presente en el estado sólido. 2. El estado líquido. Todas las sustancias líquidas tienen unas características únicas generales, tales como, que tienen un volumen definido, pero a diferencia de los sólidos no tiene una forma definida, ya que tiende a adaptarse al recipiente donde se lo almacena. Un ejemplo simple es el agua, que, si tú lo colocas en una botella, adoptará la forma de este, porque la fuerza de cohesión y de repulsión es idéntica en el estado líquido. Es por esta razón que no tienen una forma definida o se adapta a la forma del recipiente que los almacena. 3. El estado gaseoso. Este se caracteriza porque no tiene ni forma ni volumen definido, es decir que andan libremente. Un simple ejemplo de esto es el oxígeno, hidrógeno, helio, etc. La razón de esto es que la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de cohesión, por lo cual las moléculas de los gases no están unidas. 4. El estado plasmático. Este no es un estado que se tienda a hablar mucho, pero se podría decir que es un intermedio del estado líquido y el gaseoso. Básicamente es el plasma. Si deseas ver plasma entonces tendrías que ver una estrella, ya que las estrellas literalmente son plasma. Si lo deseas ver en tu casa simplemente hazte una idea de que los tubos fluorescentes tienen plasma, o simplemente mira al cielo, que la atmósfera también es plasma. Bueno, podría empezar a hablar sobre los cambios de estados, pero eso ya sería un tema para otro video. En fin, continuaré con las propiedades de la materia, así que, sin más cuento, continuamos. Las propiedades de la materia, aparentemente un tema innecesario, pero es muy importante para poder diferenciar cualquier elemento, es decir, que son gracias a estas propiedades que se puede diferenciar un elemento, y no pondré el ejemplo del tenedor de plástico y el de metal sino uno más fuerte. Imaginemos que venga un viejo, el tipo tiene un lingote de un mineral de color dorado, pero como ustedes saben, no todo lo que brilla es oro. Podría ser que el tipo haya pintado un lingote de cobre o hierro y quiere vendértelo como oro y te termina robando, o peor aún es un lingote de plomo para poderte estafar con estilo, utilizando la excusa de que el oro es pesado. Pues son por estas propiedades que podrás estafar al estafador, así que sin más cuento, comencemos. 1. La masa. Sonará un poco antinatural, pero la masa es lo que usualmente llamamos peso. Me explico, la masa se tiende a medir en kilos, que es la unidad de masa internacional. Otra cosa es que la masa es la cantidad de materia que tiene un elemento. En pocas palabras, la masa de un cuerpo es una propiedad constante de la materia, por lo cual no varía. 2. El peso. El significado de este se tiende a confundir con el de la masa. En fin, trataré de decir el significado correcto del peso. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos. En pocas palabras, la gravedad. Esta varía dependiendo el planeta o la zona de la Tierra donde estés. Un ejemplo de esto simplemente es que la gravedad será mayor mientras más cerca a los polos estés, y será menor si estás cerca de la línea ecuatorial. Un simple promedio de este es 9,8 metros por segundo al cuadrado. El peso de un cuerpo
tiempo no es constante, por lo cual dependerá de la masa y la gravedad, por lo cual, para calcular el peso la fórmula sería, peso es igual a masa por gravedad. Para poder medir el peso de un cuerpo se necesita el dinamómetro y su unidad es el newton. 3. El volumen. En unas cuantas palabras, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio. La forma de medirlo son los metros cuadrados, pero usualmente tienden a utilizar los litros. En fin, una forma muy utilizada para poder medir el volumen de los objetos pequeños es utilizando una probeta graduada. El proceso es muy simple, se tiende a agarrar una cantidad de agua, luego se coloca el objeto y simplemente se quita el peso original para poder obtener el peso del objeto. 4. La densidad. Esta es la cantidad de masa por el volumen, es decir, la cantidad de la masa. Dependiendo de la cantidad del volumen, esta se obtiene al dividir la masa entre el volumen del objeto. La fórmula está en la pantalla. Si es por el ejemplo inicial del viejo estafador, con esta propiedad podrás identificar el plomo y el oro. Hay dos medidas principales para la densidad, los gramos por centímetro cúbico y los kilogramos por centímetro cúbico, pero en este ejemplo utilizaré los gramos por centímetro cúbico. Esto es muy simple, se mide el peso en gramos del centímetro cúbico del plomo y del oro, y listo. El peso de un centímetro cúbico de cualquier elemento es su densidad en gramos por centímetro cúbico. Teniendo esto en cuenta, notarás que el oro es mucho más pesado con 19.32 gramos por centímetro cúbico, mientras el plomo solo tiene 11.3 gramos por centímetro cúbico. 5. La solubilidad. La solubilidad es la capacidad de algunos elementos para poder disolverse en un líquido. Como ya lo hemos explicado en el anterior video, al líquido se lo llama disolvente y al elemento que se disuelve soluto. Bueno, agregando algo más, yo había explicado que en las mezclas heterogéneas no se tienden a mezclar sus componentes. Eso era justamente porque sus componentes no son solubles entre sí, es decir que no se mezclan entre sí. Un ejemplo ya mencionado en los dos anteriores vídeos es el agua y la sal, donde se ve que si está presente la solubilidad en la sal, y otro ejemplo también es la arena y el agua, donde en la arena no está tan presente esta propiedad, por lo cual no se mezcla con el agua. 6. La reacción con el oxígeno. Esta es una propiedad que toma en cuenta la reacción de cualquier elemento al oxígeno. Un ejemplo, pese a no ser un elemento, es el papel, que con el contacto con el oxígeno se quema, mientras si pone el cobre con el oxígeno este se oxida tomando una coloración verdosa. Bueno, estas son las propiedades más conocidas. Existen otras propiedades que son más que todo propiedades físicas, que ya es material para otro video, como otras que solo son exclusivas como la maleabilidad, entre otros, pero por ahora solo nos vamos a quedar con esto, así que sin más que decir, gracias por ver.